Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Rezad, rezad mucho, haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Hay un inmenso misterio que nunca meditaremos bastante, que la salvación de muchos depende de las oraciones y penitencias voluntarias de todos los miembros del cuerpo místico, de la encíclica Mystici Corporis del Papa Pío XII. El título del programa del día de hoy: una devoción con promesa de eterna salvación. Al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María encomendamos este programa que realizamos desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, NSE, aquí en Medellín, Colombia, para Radio Católica Mundial. Todos sean bienvenidos. Y saludamos a quienes nos asisten técnicamente en el control, a Gloria Ríos, que se encuentra aquí con nosotros en Medellín, Colombia, y también a nuestro compañero Jorge Graña. Él está allí en Birmingham, Alabama. Y hoy, desde este estudio, realizando este programa, están Jennifer y Andrés. Bienvenidos. Gracias, hermana. Buenos días, queridos radioyentes. Un saludo muy especial en la Santísima Virgen María y San José. Que todo lo que digamos sea para mayor gloria de nuestras almas y de Dios. Y este programa lo dedicamos muy especialmente a la Santísima Virgen María. Muy buenos días, hermana. Muy buenos días a todos nuestros radioyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial que hace que este programa llegue a todos ustedes. Y la hermana Lina María Serna también los acompaña en este día en la conducción de este espacio. Y eso, entregando este programa de manera especial a la Santísima Virgen María y reparando su Inmaculado Corazón. Iniciemos pues este programa de Jóvenes para la Eternidad con la primera sección. Esas historias en las que nos vemos muchas veces reflejados y que pueden convertirse en luz para nuestras vidas. Una historia para un tema. Susana siempre había sido considerada la joven más piadosa de su parroquia. Desde niña se le veía en la primera fila con su rosario en la mano. Su fe se tejía en las Aves Marías y los Padre Nuestros, y creía firmemente que su devoción a la Virgen María era completa. Ella rezaba el rosario a diario, sintiendo una paz profunda al meditar los misterios. Un viernes, al salir de la misa, una anciana de la parroquia, doña Carmen, le tendió un pequeño folleto y le dijo: «Hija, tú que eres devota del rosario, quizás te interese esto. Es la otra parte del mensaje». El folleto llevaba por título La devoción de los 5 primeros sábados. Al principio lo vio con curiosidad, pensando que sería una simple extensión de lo que ya hacía. Pero al leerlo, una frase de Nuestra Señora de Fátima la golpeó con la fuerza de una revelación. «Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos me clavan
a cada momento con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Un escalofrío recorrió a Susana. Ella rezaba el rosario, sí, pero no con ese espíritu de reparación activa. Se dio cuenta de que su devoción hasta entonces había sido hermosa, pero de alguna manera incompleta, como si solo hubiera estado usando la mitad de las herramientas que el cielo le había ofrecido. Le faltaba el propósito de consolar a su madre de los pecados del mundo. A partir de ese mes, Susana se comprometió con la devoción del primer sábado. Su experiencia fue totalmente diferente. No solo recibió las oraciones, sino que cada parte del acto, la confesión, la Eucaristía, el rosario y especialmente la meditación de 15 minutos, se sintió como un acto de amor personal y directo a María. Mientras meditaba, sintió una conexión más profunda y urgente, ya que no rezaba solo por su propia paz, sino por la conversión de los pecadores y para mitigar el dolor de la Virgen por los ultrajes cometidos contra Dios. La devoción la transformó. Su fe dejó de ser una rutina para convertirse en una misión. Una vez que completó sus primeros 5 sábados, Susana sintió la urgencia de compartir esta gracia. Sentía que era luz, pero debía brillar mucho más. En su grupo de catequesis dejó de solo enseñar el rosario para empezar a explicar la importancia de los 5 primeros sábados de reparación, citando la gran promesa de la Virgen para la hora de la muerte. A los amigos de su edad les explicaba que esta devoción era un plan de rescate para el mundo, pidiéndoles no solo que se salvaran ellos, sino que ayudaran a salvar a otros al consolar a la Virgen. En la parroquia organizó una pequeña hora santa de meditación para esos 15 minutos de compañía, usando pasajes de la Biblia para reflexionar sobre los misterios con la intención de desagravio. Al principio algunos murmuraban que era demasiado exigente, que ya tenía suficiente con la vida diaria, pero la dulzura y la convicción de Susana eran irresistibles. Ella respondía: el rosario es un regalo del amor que nos da María. Los 5 primeros sábados son el regalo de amor que nosotros le damos a ella para quitarle las espinas de su corazón. Susana ya no solo rezaba el rosario, ahora demostraba y enseñaba que la verdadera devoción mariana es disponernos a consolar el corazón inmaculado de María. El lente del joven. El padre Antonio María Martins, un sacerdote jesuita, en uno de sus libros acerca del mensaje de Fátima, nos escribía que a fines del siglo XX, y ahora también podemos decir, y mucho más, que en este siglo XXI, siglo de magnos y sensacionales descubrimientos, pero que tiende a ignorar la existencia del verdadero Dios y el destino último del hombre, vemos sin embargo que solamente un 18% de la humanidad pertenece a la Iglesia de Cristo, es decir, mucho avance tecnológico, pero mucho desavance en la vida espiritual, en la entrega a Dios, en el camino de santificación buscando la eterna salvación. Y también nos dice, según esta estadística, cabría pensar que la mayoría de la humanidad se condena y que por tanto Cristo fracasó como Salvador.
porque son muchos los que viven como paganos y hacen caso omiso de los mandamientos. Todo ello puede llevar a pensar que pocos son los que se salvan. Sin embargo, el mensaje de Fátima nos esclarece el profundo misterio de que son muchas las almas que se salvan. Y esto no solo por la labor apostólica de la Iglesia, sino por lo que es aún más importante, la eficacia de la oración del cuerpo místico. Bueno, la verdad que esto es muy alentador. Realmente cuando yo lo leí me llené de mucha esperanza, y que es la esperanza que Dios nos da, una esperanza cierta, que no defrauda, porque en verdad ver este mundo cada vez más alejado de Dios es muy desolador. Pero también vemos que la fe nos sigue alentando con estas verdades, como es el cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos, que tiene tal eficacia que en verdad, como decía el Papa Pío XII, así como leímos al inicio, que hay este inmenso misterio, que la salvación de muchos depende de las oraciones y penitencias voluntarias de todos los miembros del cuerpo místico. Entonces, si nosotros rezamos y nos sacrificamos por nuestros hermanos, muchas almas realmente se pueden salvar. No solo pensar en la nuestra, sino en la salvación de todas las almas. Entonces, bueno, yo creo que aquí cabe muy bien que hagamos como un pequeño contexto de las apariciones de la Virgen de Fátima, para que nuestros oyentes se pongan también en ese mismo momento. Recordemos cómo las apariciones han sucedido en 1917, el 13 de mayo tiene lugar la primera aparición, pero un año antes vino el ángel, que él se manifiesta como el ángel de Portugal, el ángel de la paz, y preparó a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, para la aparición de la Virgen Santísima. Entonces, y él les enseña a hacer varios actos de adoración, de amor, de reparación, ¿no?, por este Dios ofendido que tanto nos ama, que hace todo lo que está de sí, que Él es omnipotente, para salvarnos, pero que también espera la respuesta del hombre. Y ya después de las apariciones de la Virgen en Fátima, que fueron desde mayo hasta octubre, cada 13 de estos meses, menos creo que fue en el mes de agosto, ¿verdad? Que ahí como que fue el 18 de agosto que se apareció, ¿no? Sí. Porque sucedió que el administrador encerró a los niños, exactamente, buscando que le revelaran aquel secreto que le quería quizá quitar a él el cargo importante que tenía, pero nada que ver, porque son secretos para salvación eterna. Entonces fue la única vez que no se apareció un 13, y ya luego la Virgen Santísima le prometió a Lucía que volvería una última vez, que se verificó en 1925, eso fue en Pontevedra, y es la conocida aparición de Tuy, donde aparece la Santísima Trinidad, el Padre, está Cristo en la cruz, el Espíritu Santo, y del costado de Cristo brotan en un cáliz gotas de sangre que bañan la hostia, y está la Santísima Virgen también ahí presente en esa aparición, donde en un lado dice gracia y misericordia en letras que se están como de agua, pero que se están moviendo, dando la idea que es algo que se manifiesta constantemente, esta gracia y misericordia para todos nosotros. Entonces, bueno, después de hacer como este pequeño contexto para que todos nos pongamos en sintonía, entremos en materia, ¿no?, de esto en concreto que queremos hoy pues como profundizar con todos ustedes, queridos oyentes, de la devoción de los 5 primeros sábados de mes, que, como el título del programa lo dice, tiene promesa de eterna salvación. Hermana, claro, y es algo muy bonito, y queridos radio oyentes, porque esta devoción no la pide en sí la Santísima Virgen María, la está pidiendo el mismo Jesús, porque recordemos que el 10 de diciembre de 1995 se le aparece el niño a la Santísima Virgen María con el niño Jesús a Sor Lucía. Y el niño le dice: ten pena del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeada con las espinas que los hombres ingratos constantemente les clavan.
sin haber quien haga un acto de reparación para quitárselas. Entonces mire que es el mismo Jesús el que está pidiendo que reparemos el corazón de su madre. Claro, él es el promotor primero de esta devoción, ¿no? De esta devoción, entonces es muy bonito. Entonces muchos creemos, no, es que fue la Virgen la que dijo, no, fue el mismo Jesús. Y si lo dijera la Madre, porque la Virgen Santísima en esa aparición después vuelve a corroborar las palabras del niño Jesús, vuelve y le dice lo mismo, le muestra el corazón rodeado de espinas y le dice, hija, compadécete de este corazón, que es el corazón mío, dice la Virgen, porque cada rato lo están punzando con espinas de ingratitudes y blasfemias en contra mía. Si lo dice la Madre de Dios, pues también tiene un peso impresionante, porque es la Madre de Dios, ¿no? Claro, hermana, y es que es muy bonito, como lo decía Jennifer, que es el niño Jesús, es que le duele, o sea, a Jesús le duele las ofensas que nosotros le estamos haciendo a la Madre, ¿cierto? Es la Madre de Dios, por eso le duele. Es como aquí en la tierra la principal ofensa que nos pueden hacer a nosotros es ofender a nuestra madre, es lo mismo que le pasa a Dios. Y aunque los teólogos dicen que Dios es inmutable, y bueno, la Virgen también ya está en gracia, en eterna felicidad, pero hay que entenderlo, claro, le duelen nuestros pecados, verdaderamente ofendemos a nuestra madre y ofendemos a nuestro Señor con nuestros pecados y les duele. Claro que sí. Bueno, y como pone ese ejemplo tan bonito, Andrés, lo que le hacen a nuestra madre aquí en la tierra, pues realmente nosotros nos dolemos hondamente, quedamos dolidos y quedamos ofendidos con la persona que ha ofendido a nuestra mamá, ¿no es cierto? Claro, es verdad, hermana, porque es que usted lo pueden insultarle, pero métase con la mamá. Ay, que sea uno, métase a pelear con la mamá, que a uno es como si le ardiera el cuerpo, como si le hubieran, no, que le dijeron a uno. O sea, entonces imagínese, si a nosotros nos duele, que somos humanos, ahora el mismo Jesús, claro, ver todas las amor, ¿no? Ver todas esas blasfemias que en este momento hay, es que estamos hablando, eso fue en 1917, pero esto es para el tiempo actual. ¿No? ¿Y cómo nos debería doler? A nosotros como hijos, porque nosotros verdaderamente somos sus hijos también. Es más, ella es más madre de nosotros que nuestra propia madre carnal, porque es madre espiritual. La maternidad de nuestras madres termina con la muerte de nosotros, pero ella es madre eterna, eternamente es madre de nosotros, nos ama infinitamente más que nuestras madres. Entonces a nosotros también nos debe doler mucho ver cómo ofenden a nuestra madre y debemos reparar. Sí. Y claro, ya después de que viene, pues bueno, se presenta la ofensa y está pues ese corazón dolido, y digamos, cuando hemos tomado este ejemplo nuestro, ya a nivel terreno, que vemos que a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? De que nos dolemos mucho. Bueno, además del dolor que tenemos y pues de la indignación, porque uno, si le ofenden a la mamá, se duele y se indigna, pero también busca consolar a la mamá, porque la mamá ha recibido esas ofensas como esas espadas que le hieren. Entonces viene el siguiente paso, que es consolar a la mamá. Entonces quizá yo llevo a mi mamá, entonces vamos, mamá, la invito a comer, le doy unas flores, la invito a una misa, porque quiero consolarla por esa ofensa que le hicieron. Así también se trata esta devoción, de que nosotros consolemos a la Santísima Virgen María, que es nuestra madre, que ha sido ofendida. Bueno, pues vamos a escuchar la canción que Gloria nos tiene preparada, que se llama María de la Alianza de Betsaida, y continuamos.
los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto. Contigo voy, María, solo para soñar tu brisa. Es que oigo tu voz y no soy más que polvo en el camino. Pero soy tu hija, aunque no es polvo de tu olvido. María, quiero ser un puente hacia el cielo. Quiero ser hecho de barro y fuego que nace del santuario. Quieres dar la mano, María, y yo pedir la tuya. Si no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Quieres dar la mano, María, y yo pedir la tuya. No puedo estar sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Palabra hecha flor, hecha flor. Continuamos aquí en Jóvenes para la Eternidad. Estamos tratando el tema Una devoción con promesa de eterna salvación y nos estamos refiriendo en concreto a la devoción de los 5 primeros sábados de mes que la Santísima Virgen María nos ha entregado a través de Sor Lucía, porque esta promesa es para todos, no solamente es para esos 3 pastorcitos, ni para ese pueblo de Fátima, ni para Portugal solamente, sino para todas las almas. Y esto es parte de lo que dice la oración: Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Bueno, y este es el momento en que invitamos a nuestros oyentes a que se pongan aquí en comunicación con nosotros. Si ustedes se encuentran en Estados Unidos o Puerto Rico, gratuitamente pueden llamar al 1-866-398-6377. Y si están fuera de Estados Unidos o de Puerto Rico, pueden llamar al 1-205-271-2976. Entonces, bueno, estamos hablando de unas ofensas al Inmaculado Corazón de María, pero resulta que el Niño Jesús, la Santísima Virgen María, cuando aparecen a Sor Lucía allí en Tuy, en Pontevedra, le hablan de unas ofensas concretas, no es algo así como general. Queremos conocer cuáles son esas ofensas concretas por las cuales la Virgen Santísima está tan dolida, que nosotros le hemos causado esas heridas. Seguro que todos nosotros también hemos participado en ello, ¿no? Y ahora queremos reparar su corazón. Entonces, a ver, ¿quién nos cuenta esto? Sí, hermana, pues bueno, esto pasó en 1930 ya. El sacerdote le está haciendo una entrevista a Lucía y él le pregunta ¿por qué 5 sábados? ¿Por qué no 9 como todas las novenas? ¿O por qué no 7 como los dolores de la Santísima Virgen María? La Virgen se le aparece a Lucía ya en 1930 y le dice: hija mía, el motivo es sencillo. 5 son las clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Ella habla en tercera persona porque ella tenía
o sea, a ella le habían prohibido hablar en primera persona. Ella estaba, no podía revelar su identidad. Entonces Sor Lucía. Sor Lucía. Ella en ese momento no podía revelar su identidad, entonces habla en tercera persona. Como si se lo dijeran a otra persona, claro, por ¿no? eso, No a ella. por eso así habla. Entonces, contra el Inmaculado Corazón de María. Y dice, ¿cuáles son estas 5 blasfemias? Le dice la Virgen. Primero, la blasfemia contra la Inmaculada Concepción. Qué importante. Vamos a ver cómo verdaderamente ofendemos a nuestra Madre y cómo la están ofendiendo. Primero, contra la Inmaculada Concepción. ¿Cuántas personas, incluso tristemente católicas, no creen en la Inmaculada Concepción? No creen que María fue concebida sin pecado original, que no tuvo pecado venial ni mortal durante toda su vida. Entonces, esa es la primera blasfemia que cometemos y cometen tristemente todas las iglesias separadas. Y si aquí podemos quizás recordar, porque a veces no tenemos suficiente claridad en este dogma mariano de la Inmaculada Concepción, cuando Dios puso a la Santísima Virgen María en el seno de Santa Ana, fue concebida en el seno de Santa Ana, en ese mismo instante que ya comenzó a vivir, yo no sé exactamente ahora los términos fisiológicos, el cigoto, bueno, no sé, pero es este ser que es María Santísima, ya en ese momento había 0 pecado, nunca hubo pecado en la Virgen María desde que ella era cigoto, fetico y así todo su proceso, nunca hubo pecado en ella, ¿no? Eso es lo que es la Inmaculada Concepción. Así es, ni venial ni mortal, menos mortal. Claro, ya en el transcurso de la vida de la Virgen, pues menos nació todavía. Totalmente inmaculada, como nació Eva. Fuera de pecado, porque nosotros ya tenemos el pecado original. El pecado original, ¿cierto? Bueno, la segunda ofensa que nos dice la Virgen es contra su virginidad. Igualmente recordemos que muchos protestantes o la mayoría de las iglesias protestantes creen que la Virgen tuvo más hijos, ¿cierto? Entonces, o muchos piensan, no, ¿cómo fue virgen después del parto? Pues sí, fue virgen antes, durante y después del parto. Siempre fue virgen y no debemos dejar que nos ofendan más a nuestra madre. Tercero, contra la maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres. Recordemos, es nuestra madre. Bueno, yo me pregunto mucho y medito mucho sobre el sí de María, ¿cierto? Ese sí que cambió la historia del mundo. Pero hay otro segundo sí del que no se habla. Ella no lo dijo con palabras, pero sí lo aceptó y lo vivió y lo vive, y es ese sí cuando nuestro Señor Jesucristo le dice en la cruz, hija, he ahí a tu hijo. Mujer, he ahí a tu hijo. Ajá. Y ahí ella dijo, sí, ese sí lo dijo interiormente, exacto. Y nos recibió a cada uno como sus hijos. Entonces, claro, ella se siente muy ofendida de que muchos hombres le digan, usted no es mi madre. Es como que nosotros le digamos a nuestra madre, usted no es mi madre. Qué dolor tan grande para una madre. Entonces le duele bastante. El cuarto es tratar de infundir públicamente en el corazón de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio para con el Inmaculado Corazón de María. Andrés, qué pena ahí, sí. Pues que a mí eso me impactaba mucho, porque uno dice, bueno, uno en las familias católicas, pues uno siempre trata de, la mamá, la Virgen María, siempre. Pero claro, recordemos que como estamos divididos en tantas ideologías y creencias, sectas, empezando por nuestros hermanos separados, que claro, que a los niños desde muy pequeños se les infunden esas sectas que la Virgen María no es nada. Y yo pensaba precisamente en una mujer cualquiera, decir que no es madre, porque si nos devolvemos en la tercera, que es madre, es que es muy bonito, porque en estos días yo escuchaba a un sacerdote y, por ejemplo, Jesús no pronunció la palabra madre, era para darle el lugar, porque si nos fijamos en las escrituras, a la Virgen siempre se le reconoce como mujer,
como mujer. O sea, pero el Señor no lo hizo con el propósito de no darle lugar a la Virgen, antes al contrario, para reconocerla y para darle ese lugar. ¿Cierto? No es un título despreciativo, no es un título en boca de Jesús, sino como esta mujer vestida del sol, esta mujer particularísima que Dios preparó que era la mujer para de la revelación. Claro, exactamente, y era porque era mujer, o sea, para que muchos estudiosos y muchos teólogos lo entendieran, porque muchos corazones sencillos inmediatamente, lo relacionan con la Santísima Virgen María, pero lo hizo más que todo para estos estudiosos y de pronto los que no creen. Pero como decía Andrés, que al discípulo sí le dijo, he ahí a tu madre. Y eso nos está diciendo a nosotros, he ahí a tu madre, es que ella es nuestra madre. Si es la madre de Dios, es la madre de nosotros. O sea, indiscutiblemente. Ese fue, cuando yo leía este documento, y cuando empecé a conocer la devoción de los 5 primeros sábados, ese fue el primer que a mí me impactó. O sea, ese de que, claro, porque volvemos a lo mismo. Si nos vamos a lo terreno, que si ofendemos a nuestra madre, ¿cómo será el mismo Dios que usted le diga? Es que ella es una mujer cualquiera. No, es que ella tuvo muchos hijos. O sea, ella con San José se comportó como esposa. O sea, pero, estamos una relación meramente natural, ¿no? Exacto, que era muy natural, así como lo dimos, o sea, lo pusimos en plano terrestre, mientras que lo de ellos es divino y sobrenatural. Es que estamos hablando de la Sagrada Familia, es que dice Sagrada Familia, no es familia como lo conocemos ahorita. Entonces, claro, y si le empezamos a decir esto a nuestros niños, claro, no la van a querer como madre. Claro, y pues yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra experiencia personal, yo creo que nuestros oyentes también podrían testimoniarlo, la presencia de la Virgen, lo que ha significado en la vida de cada uno de nosotros para el acercamiento a Dios nuestro Señor, y no solo para el acercamiento, para la perseverancia en el camino que nos lleva a Cristo, porque pues cuántas veces hemos echado para atrás y quién nos vuelve a retomar en sus brazos y nos lleva nuevamente a Jesús, si no es la Santísima Virgen María. Entonces ella realmente vive, como decía Andrés, vive ese papel de madre para con cada uno de nosotros, y ya en el cielo nos enteraremos, con la gracia de Dios esperemos estar allí, de cuánto no ha sido la Santísima Virgen María ayuda eficaz para llevarnos a Jesús y para ganarnos la eterna salvación, como lo quiere ahora ser eficaz para salvar las almas de los pecadores. Así es, hermana, y aquí con nuestros niños, nosotros como padres también tenemos una responsabilidad grandísima. Cómo estamos verdaderamente educando a nuestros niños, les estamos llevando a misa, haciendo el rosario, inculcándoles verdaderamente una devoción por nuestra madre, o también, o al contrario, los estamos llevando al pecado, que les estamos dejando ver en televisión. Ahora pues sabemos que casi todos los programas de los niños están influidos por estas agendas LGTB. Así es, sí. En las escuelas, a qué escuelas los estamos llevando. Entonces nosotros como padres verdaderamente tenemos una responsabilidad muy grande para que no se ofenda a nuestra madre, ¿cierto? También está, por último, el quinto, son los ultrajes dirigidos a ellas en sus sagradas imágenes, que es lo mismo tristemente, nuestros hermanos separados también ven imágenes, las rompen. Mi esposa anteriormente fue protestante y ella me decía que desde niños les inculcaban que si veían un rosario lo rompían, una imagen la rompían, y ellos creían, desde niños pensaban que cuando había una imagen detrás había un demonio. Entonces eso es tristemente lo que les meten a los niños también desde pequeño, estas sectas protestantes. Bueno, y se ve como eso en el efecto, se ve cuánta frialdad hay hacia Dios, pero porque hay esa frialdad hacia la Santísima Virgen María. Una madre en un hogar siempre es como esa madre conciliadora que pone ternura, que presta ese vientre caluroso para que todos en familia se reúnan. Si la madre no está presente, el hogar se vuelve frío, ¿no? Sin detalles de calor materno, de amor, se va volviendo realmente un lugar como tipo hotel.
pero en cambio la presencia de la madre es muy importante. Por eso Dios ha puesto una madre en su iglesia, madre de todos, para que sea esa madre que nos arrope a todos en ese cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces, no es al acaso que Dios haya puesto una madre, que haya querido nacer de la Santísima Virgen María. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco de esta parte tan importante que nos ha dicho Andrés, que son esos cinco punzadas, lanzadas, espadas que le clavamos al Inmaculado Corazón de María. Y constantemente estamos haciendo esto, constantemente estamos hiriendo a nuestra Madre Santísima con estos comportamientos, con esta falta de fe, con estas ofensas ya pues cada vez más descaradas, ¿no? Ahora entonces hablemos, Jennifer, quizá tú nos puedes ayudar con esto, la devoción. ¿En qué consiste propiamente la devoción de los 5 primeros sábados de mes? Porque como tiene promesa de eterna salvación, pues yo creo que nuestros oyentes desean conocer cuál es esa promesa para seguirla. Y en una parte creo que tú dijiste, no sé si fue Andrés, que porque era muy exigente. Yo digo, ¿exigente? Dios mío, para ganarse el cielo. Sí. Escuchemos lo que la Virgen nos ofrece, que no es exigente. O sea, realmente es poco lo que nos pide para darnos la eternidad. Y por algo que lo vale todo, que es la vida eterna, pues es poco lo que podemos hacer de sacrificios en esta vida, ¿no? Claro, hermana, y es que es muy sencillo, es que yo, o sea, en el transcurso de este tiempo que yo he conocido al Señor, yo he visto que para ganarnos el cielo, o sea, cuesta poco ganarnos el cielo. Mire que la Virgen María, o sea, desde Fátima y desde muchas apariciones que nos está pidiendo rezar el Santo Rosario. Y yo creo que desde la antigüedad, o sea, desde mis abuelos, bisabuelas, está muy arraigado el rezo del Santo Rosario. Entonces, ¿qué incluye? O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que le pidió la Santísima Virgen María a Sor Lucía? Muy sencillo, rezamos el Santo Rosario. Recordemos que son los 5 primeros sábados de cada mes. ¿En qué consiste? Rezar el Santo Rosario meditando 15 minutos de 24 horas que trae el día. 15 minutos. Tres minuticos por misterio. Por misterio. 3 nomás. Y que recordemos que es que los misterios del Rosario son la vida de Jesús. O sea, es meditar la vida de Jesús. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces estamos engañados y el mundo nos quiere decir, ay no, es que como decía Andrés ahorita, es que están adorando a la Virgen o le están pidiendo a la Virgen. No, estamos meditando la misma vida de Jesús, porque lo que ella quiere es llevarnos a Jesús, no a ella, a Jesús, vivir una vida nueva en Jesús. Entonces son, como dijo Andrés, 3 minutos por misterio. Entonces, mire lo que es nada. Ir a la Santa Misa, ese mismo día, confesarse, se puede hacer ese mismo día, 8 días antes o 8 días después, y comulgar. ¿Qué debemos de, bueno, sino, y todo lo tenemos que hacer con esa intención de reparar el Inmaculado Corazón de María? O sea, esa es la intención de nuestro rosario. 15 minutos más rezado al rosario, nos demoramos, más 15 minutos más, son media horita que le vamos a dedicar a la Virgen María ese sábado. Entonces, yo ahorita estoy dando a conocer esta devoción y es muy bonito porque yo le digo, bueno, usted va a misa, que después de la Santa Misa o antes haga el Santo Rosario y se queda 15 minutos con la Virgen y ahí ya, porque a uno a veces se le olvida y es que, ay, sí, eso es una buena idea, entonces hay que buscar estrategias porque desafortunadamente todo lo de Dios, o sea, da pereza, o sea, como decía la hermana ahorita en la historia, que es muy exagerada, no es muy exagerada, pero si nos organizamos podemos hacer muy eficaz esa devoción. Y recordemos lo que nos dijo Carlo Acutis, que debido a esa devoción, que esa devoción va a ser parar guerras en el mundo. Y o sea, esa es la devoción de este momento. Pero esto es bien importante, esto que Jennifer acaba de decir ahora, teniendo en cuenta a San Carlo Acutis, porque él tiene un sueño y Sor Lucía le dice al santo, le dice, de esta devoción depende que cambie el destino del mundo. Sí. O sea que esto tiene mucho peso. Y uno podría decir,
pero por una devoción va a cambiar el destino del mundo. Lo que pasa es que la ha prometido la Madre de Dios, quien la está avalando es la Madre de Dios, y quien la ha, digamos, se ha unido al corazón inmaculado de María es el corazón de Cristo, dando esta devoción a las almas para la salvación. Y ya lo está cambiando, hermana. O sea, vemos como Lucía escribió en marzo de 1939, refiriéndose a esta práctica de la devoción de los primeros sábados, y decía que de esta devoción de los primeros sábados, unidos a la consagración al Inmaculado Corazón de María, depende la guerra o la paz del mundo. Es por eso, textualmente decía, es por eso que deseo tanto su difusión, y sobre todo porque es voluntad de nuestro Dios y de nuestra Madre del Cielo. Entonces vimos ya que con esta devoción y con la consagración que se hizo de Rusia al Inmaculado Corazón de María, pues bueno, cayó lo que fue el comunismo, la Unión Soviética, y vimos la conversión de Rusia, porque hoy Rusia es un país donde hay libertad religiosa, pero donde la mayoría de los rusos son católicos ortodoxos. Creo que pues si no es el primero, es uno de los países que más defiende los valores cristianos, la familia, está en contra del aborto, en contra de todas estas ideologías de género. Entonces vemos cómo cambió Rusia, pero ¿por qué? Por esa devoción a la Virgen María, al Rosario, y especialmente a estos 5 primeros sábados. Acá hay algo bien importante para resaltar, que a todos pues como que nos ha de ayudar para que pongamos en práctica esta devoción y que la difundamos. Porque de esto que nos está diciendo Andrés, claro, ya se ven los efectos de el cumplimiento de lo que ha ido pidiendo la Santísima Virgen María, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Pero resulta que esta consagración, cuando la Virgen la pidió, pasaron no sé si 45 años hasta que se hizo la consagración. Como ella lo pedía, como hermana. ella lo pedía. Entonces, la verdad que Sor Lucía dijo, se hizo tarde y Rusia esparció sus errores en el mundo, esos errores que vemos que pues un país resulta comunista, que no era comunista también, y así, ¿cierto? Tristemente se convirtió Rusia, pero esparció los errores. Exactamente. Hermana. Pero sin embargo, perdón que termine esta idea, claro, a pesar de esto negativo y triste que ha sucedido, la Virgen tomó, aunque hubiera sido tarde, pero ¿cómo se hizo? Tomó eso en favor de Rusia y vino esa conversión. Entonces, ¿y por qué digo que esto es muy alentador? Porque, bueno, a veces nosotros decimos, hemos sido negligentes en lo que nos ha pedido la Santísima Virgen a cada uno de nosotros. Pero empecemos ya. Empecemos que aunque nos hayamos demorado, la Virgen Santísima va a empezar a orar en nuestras vidas, y lo que ella hace en nuestras vidas repercute en la humanidad, porque pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Claro, hermana, y también iba a decir algo con respecto a eso cuando Pío XII hizo la primera consagración, que no la hizo como era, y sin embargo, eso ayudó a que la guerra se fuera disminuyendo. O sea, como usted decía, hermana, que es muy de mucha esperanza, porque a pesar de que lo hagamos mal, o como no nos lo está pidiendo el Señor toma todas esas cosas buenas para poder, o sea, menguar un poquito el pecado, o sea, lo toma para el bien de sus almas. Sí, qué hermoso eso. Ahí se ve la voluntad real y eficaz de Dios de salvar al hombre. El hombre que se deje salvar, el hombre que quiera, ¿no es cierto? Así que, bueno, para que nosotros nos animemos a practicar esta devoción y que tengamos en cuenta eso, no solo es para nuestra salvación, que es lo que primero cada uno de nosotros debe procurar, su propia salvación, pero también para la salvación de sus hermanos. Sí, hermana, porque... Bueno, no hemos terminado todavía todos los pasos de la consagración, de la devoción. De la devoción. Ya están. Entonces dijimos que es, primero, el rezo del Santo Rosario, la meditación de los 15 misterios,
Luego, la Santa Eucaristía. Eso, comulgar en estado de gracia. Esto es muy importante, comulgar en estado de gracia, porque si no lo hacemos en estado de gracia, pues realmente no estamos reparando al Inmaculado Corazón de María, sino que le estamos causando un nuevo y grande dolor, ¿no? Y lo otro es la confesión, que Sor Lucía le dijo al niño Jesús, que a veces había personas, es que acá hay una cosa importantísima, que para estas 4 condiciones se requiere la intención reparadora. Sí. Yo hago esta devoción con esos pasos que la Virgen me ha dicho, porque deseo consolar, reparar su Inmaculado Corazón. Esta intención siempre debe permanecer, ¿no? Sí, eso dijimos. Entonces, que tiene que ser intención. Claro, y resulta que la monjita, Sor Lucía, le dijo al niño, bueno, pero es que hay personas que se les olvida en la confesión tener en cuenta esa intención reparadora. ¿Eso también ya lo dijimos? No, hermana, no. Entonces el niño le dijo, porque ella le dijo, ¿y puede ser una confesión, por ejemplo, 8 días después? Y él le dijo, sí, le dijo el niño Jesús, puede ser 8 días después, o en la siguiente confesión que tengan ocasión de hacer, pues hacen esa intención, con la intención de reparar al Inmaculado Corazón de María. Eso, incluso, hermana, que si el sacerdote, o sea, si en la comunidad, si el sacerdote lo autoriza, pueden pasarlo para el otro sábado, para el domingo. Eso, pero ahí creo que ahí también dice que con causas justas. O sea, con causas justas, o sea, no es porque no, tiene que haber una verdadera razón, pero si el sacerdote, imagínese, el Señor es votado, pues, como se dice. Sí. O sea, de que listo, no se puede hacer ahorita por muchas excusas que de pronto tengamos, el Señor permite hacerlo, porque como el Señor es un eterno presente. Claro. Entonces es lo más bonito y bondadoso que hay, y por medio de su Santísima Virgen María. Y recordemos que es que el mundo, o sea, y el demonio quiere opacar a la Santísima Virgen María. ¿Por qué será? Porque ella es la que le pisa la cabeza y le está pisando la cabeza. Entonces, claro, y eso es diabólico, hermana. O sea, todo lo que se hace en contra de la Santísima Virgen María es diabólico. Y lo dice el Padre acá en este documento, y Sor Lucía también lo dice. Es que eso es diabólico, hermana, de que se esté infundiendo tanto ir en contra de la Madre de Jesús. Creo, hermana, que es muy importante resaltar que la reparación no es solo una cuestión sentimental, ¿cierto? Sino que, pues, por ejemplo, nosotros aquí en el ámbito humano, cuando hay una ofensa o un daño a otra persona, pues pedimos reparación, ¿cierto? Si yo voy en mi coche y me chocan, con culpa o sin culpa, pues me deben pagar los daños, ¿cierto? Pues así, cuando nosotros ofendemos a Dios, pues verdaderamente causamos un daño, y un daño que se va yendo a toda la humanidad. Cuando nosotros pecamos, el pecado va haciendo daño en toda la humanidad. Entonces nosotros somos creados para dar gloria a Dios, y cuando pecamos, pues robamos esa gloria a Dios, esa gloria que le debemos dar. Así que en justicia divina, pues nosotros también debemos reparar. Y bueno, esta reparación puede ser voluntaria, como estamos hablando hoy de estos primeros 5 sábados de mes, que hacemos una reparación voluntaria, o si no le toca al Señor, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Ayudarnos. Claro, cuando los hombres no son sensibles a los llamados de Dios, pues Él se encarga de reparar, ¿cierto? Por su propia cuenta. Vemos cómo el Señor destruye a Sodoma y Gomorra, pero también vimos a Abraham cómo, o sea, esa oración por los demás tan fuerte. Cuando Él empieza a interceder, o sea, cómo el Señor se deja como conmover. Sí, se deja conmover por los que verdaderamente hacen oración. Claro, que si quedan 50, y si quedan 45, y si quedan 30, perdonaré, dice el Señor. Perdona acá que, pues, porque quiero hacer la invitación a nuestros oyentes para que vean ese documental que es tan bonito, el del último misterio. ¿Se llama el último misterio? El Gran Misterio. El Gran Misterio, que es una producción sobre justamente la aparición de la Virgen de Fátima, pero históricamente cómo ha influido, así como nos comentaba Andrés, cómo vino la caída del muro de Berlín y otra cantidad de cosas que
nosotros no conocemos, pero ha sido por esa influencia mariana, la Virgen Santísima, con esa omnipotencia suplicante que tiene delante de Dios, cómo ha ido quitando obstáculos en contra de la paz y que favorecen en cambio la condenación de las almas. Ella ha ido interviniendo como esa madre solícita y esa madre silenciosa, porque en verdad que ella no aparece así en las pantallas, yo he sido la que he tumbado el muro de Berlín, yo he sido la que he hecho tal cosa y tal otra. No, de esa manera silenciosa pero eficaz, la Virgen ha trabajado por la reconciliación de sus hijos. Entonces, qué bonito que vean este documental, El Gran Misterio, que nos ayudará mucho en el conocimiento de la obra del corazón de Jesús y del corazón de María unidos por la salvación de las almas. Y que es de Goya, hermana, de Goya Producciones, si no me equivoco. Ajá, para que lo puedan encontrar más fácilmente. Sí, sí, así es. Hermana, en cuanto a lo que es la penitencia, o sea, dice Sor Lucía en una de sus cartas que la Virgen pues era muy insistente, decía: desea que se haga comprender a las almas que la verdadera penitencia que él ahora quiere y exige consiste sobre todo en el sacrificio que cada uno tiene que imponerse para cumplir con los propios deberes religiosos y de orden temporal. Qué bonito eso. O sea, es muy bonito. Sí, muy sensato, realmente que nuestro deber de Estado. Claro, porque a veces uno busca en otras partes y no de adentro. O sea, nosotros como padres de familia cumplir nuestro deber. Como padres de familia, bien, llevando a nuestros hijos a la santidad, no despistándonos, porque a veces el mundo está para despistarnos. Lo mismo ahorita a los religiosos, a los sacerdotes, a cumplir su deber, porque vemos tristemente que también a veces están despistados en otras cosas que no son en lo que verdaderamente el Señor les está exigiendo, o en su deber de Estado. Así es, incluso la misma Jacinta, enseñada toda pues por la Santísima Virgen, dice, ¿no? Los sacerdotes no deben desempeñar cosas que no sean del ministerio sacerdotal. Ellos están para la cura de almas, para eso, sanar las almas a través de los sacramentos, del ejercicio de su ministerio, y no se deben dedicar a otras cosas como lo que nos está recordando Jennifer. Y es muy coherente lo que nos pide el Señor y muy entrado en razón. Si Él a mí me ha dado la vocación de padre de familia, de madre de familia, sacerdote, religioso, pero también vocaciones propias de médico, de constructor, etcétera, pues si me ha dado esas vocaciones, lo lógico es que me invite a que yo sea fiel a ellas, porque en ese desempeño es que transcurre, digamos, la vida de la gracia se va moviendo a través de los canales ordinarios que nosotros permitimos a Dios con el cumplimiento de nuestros deberes. Es muy bonito esto para tenerlo en cuenta y que no es algo que se nos sale de las manos, porque justamente es la vocación que cada uno de nosotros vive. Y bueno, yo quería terminar recordando también lo que el ángel les dice a los pastorcitos, porque ellos preguntan: ¿y cómo nos hemos de sacrificar? Dice el ángel: de todo lo que puedan, ofrezcan un sacrificio a Dios, y especialmente aceptar y soportar con paciencia los sufrimientos que el Señor les envíe. Hay cosas que nos vienen y no podemos quitarlas de nuestra vida, un dolor, la muerte de alguien, un fracaso económico, y bueno, pues no lo podemos evitar. Aceptémoslo como voluntad de Dios, que quiere sacar de allí salvación para nuestras almas y para la humanidad entera, ¿no? Porque Dios siempre actúa pensando en todos. Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Qué bueno haberlos tenido en este día comentando este tema tan importante de los 5 primeros sábados de mes. Cada uno de ustedes interésese en investigar y a ver si todos pueden ver este documental, El Gran Misterio. Que el Inmaculado Corazón de María los bendiga.